La guerra comercial que emprendió el presidente de los Estados Unidos sin duda removió el ajedrez económico, político y diplomático del mundo y también puso a hablar al planeta de nuevo sobre quién es hoy por hoy la gran potencia global. A lo largo de esa guerra que busca recursos, que busca prestigio, que busca poder, la historia de las potencias se repite siglo tras siglo a lo largo de la historia de la humanidad. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, lo que ha hecho este señor Trump, y esta es la 90ª vez que hablamos de él aquí en Memorias del Mundo, porque él ha puesto el mundo patas arriba en todos los sentidos. Y hay uno en el que quiero que hoy hablemos, porque mucha gente nos ha dicho, oiga, uno escucha a Trump hablar de guerra arancelaria, de guerra contra China, de guerra contra la Unión Europea, hablo de guerra comercial, poniéndoles impuestos, etc. Otra vez ponen sobre el tapete algo de lo que hemos hablado siempre, uno tiene noción desde niño, y es la existencia de las famosas grandes potencias. ¿De dónde viene la historia de las grandes potencias? Juan Roberto, es una historia tan antigua como el ser humano. El ser humano siempre ha buscado la riqueza, tener más que los otros. Y las grandes potencias trasladan eso a los países. El país que impone su modo de ver sobre los demás, su cultura, que impone su política, y para eso se necesita riqueza. Se necesita tener con qué mover sus diplomáticos, con qué imponerse sobre los demás y forzarlos a pensar como uno, y con qué mandar por sobre todos y que los demás digan, yo quiero ir allá. Ese es el centro, por llamarlo, como decían antes, el centro del imperio. Y yo quiero estar ahí. Nosotros alguna vez, aquí en Memoria del Mundo, Teresita, habíamos hablado de las potencias y de los grandes imperios que han surgido a lo largo de la humanidad por cuenta de la fuerza. Y hablamos del Imperio Romano, hablamos del Imperio Otomano, por mencionar algunos. ¿Cómo se logra ese dominio entre fuerza, entre poder bélico y riqueza? Van muy de la mano. Una mano es la fuerza, otra mano es la riqueza. Para uno ser potencia, dicen los teóricos, se necesita, sí, tener un ejército grande. Pero ¿qué necesito yo, sobre todo antes de que fueran las guerras cibernéticas de hoy? ¿Qué necesito yo para tener un ejército grande? Territorio para poder, por ejemplo, cultivar trigo, hacer pan y darle comida a mucha gente que sean del ejército. Necesito entonces también mucha gente. Necesito ser un país con una población importante, para tener ejército y tener agricultores. Y para tener las dos cosas usted necesita plata. Y exactamente, para mantener las dos cosas necesito recursos. Estos recursos y la riqueza ha cambiado a través de los siglos. ¿Qué es riqueza? Pero se necesitan estos tres valores. Ahora, hay un cuarto tema que se necesita para ser potencia. Y ahí vemos tal vez a Trump otra vez retratado. Y es un valor intangible. Ya no es recursos, ya no es territorio, ya no es población, es la voluntad, las ganas de ser potencia. La ambición. La ambición, porque hay países como Canadá que tienen todos los minerales del mundo, oro, platino, minerales raros, carbón, diamantes, joyas, pero todo. No es potencia, o territorio, no son el segundo país más grande del mundo, pero uno no oye hablar de Canadá como una gran potencia. No es influyente, digamos. Cuando uno habla de una gran potencia, uno al instante se le viene a la cabeza Estados Unidos, Rusia y China. Claro. Eso sí cumplen. Claro, y es que sus líderes tienen la voluntad, las ganas de ser potencia. Se necesita tener las ganas, además de los recursos. Estados Unidos ha sido siempre potencia económica y militar y política. Rusia, a lo largo de la historia, y usted nos ha hablado aquí también, Teresita, ha sido una gran potencia militar que la ha traducido también en un poderío económico. Pero a mí me llama la atención China. China, claro, tiene un poderío bélico enorme, pero no se mete en guerras. En las guerras que se ha metido son las comerciales. En la historia moderna. Pero China, por ejemplo, el concepto de China nace hacia el siglo IV antes de Cristo. Sí. Al tiempo que se empieza a crear el Imperio Romano. Y es que antes podían coexistir los imperios y como no se conocían tanto, no había tanta competencia como la hay hoy en día. No chocaban. No chocaban. Pero China sí ha tenido sus momentos fuertes de guerra contra Japón. Es que están en el otro lado del mundo, en las antípodas. Entonces no conocemos esa historia tanto. ¿En qué momento China se vuelve potencia económica? China en el medioevo nuestro, que uno oye hablar del medioevo del mundo occidental,
que no teníamos ni matemáticas, la gente vivía en una condición de pobreza, de ignorancia muy alta. Oscurantismo total. Total. China era potencia. Ya China, en ese momento. Claro, China tenía poetas, escritores, tenía toda clase de alfabetos, había conquistado medio Asia, si no toda Asia. Tenía riqueza, tenía la pólvora, tenía el opio, el té, la seda, todo, la ruta de la seda. La gente iba hasta China para comprar la seda. Si le entiendo, Teresita, el conocimiento fue la base para crear la potencia que ha sido China a lo largo de los milenios. Importantísimo. Y el señor que creó el imperio en el siglo IV a.C., Xin, y de ahí la palabra China, era muy, muy interesante. Y tenemos los principios de Confucio, que generan estructura, jerarquía. Mucha gente dice que no son válidos hoy, pero yo creo que la jerarquía y la idea de respeto y estructura sigue siendo válida para ser potencia. Y mire las vueltas de la vida, Teresita, para quedarnos con China. Llega el comunismo. Llega el socialismo y el Partido Comunista Chino a acabar con esa jerarquía consagrada en unos principios de una civilización como la China, que estaba absolutamente plegada a sus emperadores, a sus dinastías. Y llega el comunismo y todo el mundo dijo, China se acabó. Se acabó, miren lo que es hoy. Aquí dos cosas. Señora. Uno, China tiene lo que llaman el gran sueño, 2049, 2049. Xi Jinping quiere celebrar los 100 años de la revolución, del comunismo que llegó, diciendo, volvemos a ser el imperio que éramos antes de que llegara el comunismo, el gran imperio que éramos antes de que llegaran los occidentales en el siglo XIX. Y Teresita, creo que lo está logrando. Pues ayer veía precisamente en estos días, con toda esta guerra de aranceles, un dato en CNN que decían el 47% de las manufacturas del mundo se hacen o en Estados Unidos o en China. Y de ese 47%, más del 90% se hace en China. Es decir, la mayoría de las manufacturas, estamos hablando esferos, borradores, libretas, cachuchas, por mencionar algunas, muy poquitas, se hacen en China, y ahí todavía juegan los principios de Confucio. Esa idea de que en las empresas hay un respeto por la jerarquía. Entonces yo le digo a mis empleados, usted tiene que hacerme 1000 muñequitos de Papá Noel para diciembre yo vender en un día. Ellos no preguntan por qué, a qué horas descansamos, cómo los hacemos, sino dicen sí, y los hacen. Hace 5 años, decía el New York Times esta semana, Teresita, en China, y ya vengo al presente, se había volcado buena parte de su economía a construir edificios, a construir viviendas. Y de pronto el gobierno chino dijo, no, destinemos todo ese aparato a construir fábricas. Y dejaron de construir edificios y hoy hay factorías de todo tipo. Tienen las mayores fábricas del mundo de vehículos eléctricos y están inundando el mundo. Ya ese es el gran mercado de ellos. ¿Cómo logra un país mantener esa jerarquía para decir yo cambio esta política y lo hago así y todo el mundo lo cumple? Estamos hablando de casi 3.000 millones de personas, ¿no? Sí, y estamos hablando de 5.000 años de historia donde están acostumbrados a cumplir. Obviamente hoy en día la gente tiene derechos, habla de las diferencias, pero entienden que China está por encima de ellos y que el gran China hay que cumplirlo. Y Xi Jinping ha sido muy inteligente vendiendo este sueño del 2049 para hacer, casi que imitando las palabras de Trump, o Trump imitando las de Xi Jinping, para hacer China grande otra vez, para hacer la China imperial que fuera. Y 5.000 años de principios de Confucio que dicen, uno respeta a sus padres, respeta a sus mayores, respeta a los gobernantes sin importar quiénes sean, y se apoya simplemente en sus amigos. Esa es como la relación transversal, horizontal que tienen. Usted habla de y amigos, eso les ayuda. Usted habla de amigos, Teresita, y eso nos sirve para hablar de algunos amigos de China, algunos países del sudeste asiático. Digamos que no son tan amigos, pero en algún momento dado fueron parte de ese imperio, de esa potencia china. Los tigres del sudeste asiático son muy chiquiticos, pero son potencia. ¿Cómo lo logran? Lo logran trabajando fuertemente y buscando nichos, buscando qué producto se necesita vender o producirlo más barato. Ahí también entran en juego la cantidad de gente, el desempleo y lo que están dispuestos a hacer por trabajar. Tienen una ética de trabajo distinta. ¿Cómo es posible que uno entiende un país tan pequeño como Vietnam, que fue escenario de una guerra tan espantosa en el siglo pasado en la que participó Estados Unidos y perdió, hoy es una potencia? Pues tan es potencia que el gobierno de Trump le clava semejante cantidad de aranceles.
Taiwán, que está en esa disputa con China, pero están otros países pequeños de ese sudeste asiático que a mí personalmente me impresiona. No tienen el territorio, como usted dice, que es clave para ser potencia, pero ¿cómo logran convertirse en lo que son hoy? Su Producto Interno Bruto es no sé cuántas veces más grande que el colombiano, por mencionar un ejemplo. Aquí hay dos cosas. Un señor que se llamaba Weber, que hace un par de siglos escribió un libro que se llamaba La ética protestante. Y él decía, los países protestantes frente a los católicos, que no tienen el tema tanto de la culpa, de no trabajar, el trabajo es el castigo de Dios cuando los expulsó del paraíso. No, ellos no lo ven como un castigo. Empezaron a ser más ricos que los países católicos. La ética de trabajo sin la culpa, sin pensar en el trabajo como un castigo de Dios, permitió que Alemania y los protestantes surgieran. En el sureste asiático pasa algo similar. Uno podría escribir hoy sobre esa ética del sureste asiático. Y es que llevan siglos de tradición que entienden, uno, que el trabajo no es un pecado, no es un castigo, no es algo dañino, es la manera de salir adelante, de producir. Y dos, entienden que la riqueza se construye. Puede ser que ellos tuvieran algo que hace 100 años no era importante, como los microchips, como todo esto. Hoy en día sí, entonces buscan los nichos para hacer riqueza. Sabe también que he leído que ellos cultivan, y de qué manera, la educación como la clave. Por ejemplo, Corea del Sur es una potencia, Japón, por el tema de la educación. Y otra vez estamos hablando del respeto a los mayores, las jerarquías, eso que tal vez nosotros hemos perdido en el mundo occidental, diciendo todos somos iguales y los derechos y pobrecito el que no tiene, el que sí tiene, al que trataron mal, al que trataron bien, porque para todo hay un pobrecito. Eso no existe en el sureste asiático. Todo el mundo tiene la culpa menos uno. Todo el mundo tiene la culpa menos uno, allá ninguno tiene la culpa y todos tenemos que trabajar unidos si queremos salir adelante. Algunos países fueron potencia hace muchos años y hoy pareciera no serlo tanto. Hablo de lo que llaman Holanda, Países Bajos, Bélgica, que fue una de las naciones con más colonias en el mundo, el mismo Reino Unido. Claro, son países desarrollados, pero no son potencias. España fue potencia. Bueno, yo hablo España, de vivir en el centro del claro, imperio. Tiene Hacia razón, el siglo España. XVI, España con el oro nuestro, con las colonias, fue la potencia. Siglo XVII, rápidamente, me hablabas de Holanda. ¿Qué hacían con todo ese oro? Y Carlos V, que era también rey de Holanda, pues crearon el primer banco, el Banco de Ámsterdam, y un país más chiquito que Cundinamarca, que le roba tierra al mar, tenía colonias en África, en Asia, en América, en todos lados. Luego viene entonces, ¿qué pasa cuando tengo mucha riqueza? La gasto en lo que no necesito, en champaña, en seda, en vino. Los franceses se convirtieron en la potencia hasta que los decapitaron. Y luego vino el carbón y descubrieron los británicos que podían hacer cosas más rápido y mejores, y el ferrocarril industrial. Y la revolución, y se volvieron potencia hasta que apareció Estados Unidos. Las potencias van y vienen, y Estados Unidos yo creo que está en el vienen del van. Pero me quedo con una que van y vienen, pero una que viene y parece que nunca va a dejar de ser lo que es China. Y lo ha sido por miles de años. Tuvo sus vacaciones, digamos, un periodo donde se tuvo que reagrupar, pero será potencia. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.